Queridos hermanos, un gusto vernos nuevamente en Sermones para Predicar. Hoy vamos a hablar sobre la adoración, la importancia de la adoración a Dios. ¿Qué ustedes piensan, estimados hermanos y amigos, qué significa la adoración a Dios? La adoración cristiana es el momento más grandioso, el más urgente, la más gloriosa acción que puede tener lugar en la vida del cristiano. A través de la adoración viene a haber una expresión nuestra de fe hacia nuestro Dios. Es un encuentro con nuestro Creador, una experiencia con Dios, cuando nos enfocamos y reconocemos lo que verdaderamente Él representa para nosotros, los cristianos. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Primeramente por lo que Él es, por lo que ha hecho. Adoración significa caer rendido a sus pies, reconocer su soberanía en nuestras vidas, con nuestra mente y nuestras emociones y nuestra voluntad. Es ofrecerle nuestra vida entregada a Él. A través de la adoración manifestamos a los demás lo que verdaderamente sentimos por nuestro Dios. Jesús nos mostró cómo adorar. Existen muchos adoradores en la Biblia como Abraham, Enoc, Noé, Moisés, David y muchos más. Pero nos vamos a enfocar más en la enseñanza que Jesús nos dejó. Él desde pequeño iba frecuentemente a estudiar la palabra de Dios y a compartirla en las sinagogas. Acordémonos que una vez los padres no encontraban a Jesús, ¿y dónde lo hallaron? Lo hallaron en el templo. Ahí es el único lugar donde ellos sabían que iba a estar un 100%. Adorar era el estilo de vida de Jesús en su niñez y en su juventud, y cuando ya comenzó su ministerio, enseñaba en el templo, en la sinagoga. Dice su palabra en Juan 2:17, el celo de tu casa me consumía. Por eso Dios siempre enseñaba a los demás que aparte de la oración, la adoración es un factor fundamental de nosotros los cristianos debemos hacer. Otro factor importante también es que Jesús siempre nos enseñaba a nosotros la importancia de la adoración, ¿sí? Jesús les decía, cuando lo quisieron prender para entregarlo, en Mateo 26:55, como contra un asaltante habéis salido con palos para prenderme, y cada día me sentaba enseñando en el templo y no me prendisteis. Aquí vemos claramente que Jesús mismo nos dice que Él estaba enseñando en el templo cada día de su vida y adorando a Dios. Entonces, como vemos, Jesús tenía pasión por la casa de Dios. Tenía el fervor, el entusiasmo y el deseo de llenarse de la palabra de Dios. Pero ustedes preguntarán algunos, ¿pero cómo es eso si Jesús adoraba a Dios, entonces Él no era Dios? No, Él era Dios, pero en la persona del Hijo. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen derecho a la adoración, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Así que si el Hijo adora al Padre y el Padre adora al Hijo y el Espíritu Santo, son uno solo en sí, ¿ya? Pero lo hacen porque ese es la característica y los atributos fundamentales que tiene Dios. Bien, estar siempre sujeto a tributo, a la adoración y a la pleitesía como Dios y Señor. Jesús lo hacía más por enseñarnos y por darnos el ejemplo que debemos orar
y adorar a Dios. Eso es lo que Él nos vino a mostrar a nosotros. Él mismo vino a predicar con el ejemplo. Es por eso que no debe haber duda de que Jesús es Dios también, ¿sí? Muy bien. Dice la palabra de Dios en Juan 4, 23, 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto está en Juan 4, 23 y 24. Entonces, como vemos, ¿por qué viene una pregunta? ¿Por qué a veces nuestra adoración no llega a Dios? Es muy sencillo, porque los seres humanos dividimos nuestra mente con los problemas cotidianos nuestros y vamos al templo divididos mentalmente. Una parte nuestra va al templo en búsqueda de Dios, pero la otra parte está pensando qué comeré mañana, qué haré mañana, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, y no vamos enteramente a la presencia de Dios a adorarlo completamente. Por eso dice su palabra aquí en Juan, que es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad, no a medias. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, que en Sermones para Predicar, que es necesario que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y que dejemos nuestros problemas en nuestras casas, y cuando vayamos al templo hagámoslos por entero. Así es, estimados amigos. Bien, entonces vamos a resumir y a concluir esta parte de la adoración. La importancia de adorar a nuestro Dios es fundamental. Dice la palabra de Dios que existieron muchos adoradores en el Antiguo Testamento. Tenemos muchos adoradores, pero el ejemplo principal que hemos tomado fue el de Jesús. ¿Sí? Jesús nos enseña que es necesario orar, que es necesario adorar a Dios, que es necesario alimentarse de su palabra cada día. Pero cuando vayamos al templo, a la casa de Dios, es necesario que lo hagamos completamente y no divididos en nuestra mente con nuestros problemas cotidianos, sino que lo hagamos de una manera, vayamos a su presencia siempre enteros y de verdad. Así es, estimados amigos, sin más que decirles, nos veremos en un nuevo sermón en Sermones para Predicar. Que Dios les bendiga.